Lucas nos presenta este relato como una de tantas ocasiones en que Jesús es puesto a prueba. Este mismo relato en Marcos y Mateo se ubica dentro de un orden donde lo que se quiere establecer es la prioridad en los mandamientos de la ley. Para Lucas la inquietud surge de la pregunta de por cómo heredar la vida eterna. Y el intérprete de la ley, el fariseo, propone la pregunta como una prueba. Sin embargo, se encuentra con una respuesta que lo pone en evidencia en lo que es su propio oficio. De hecho, él es el intérprete de la ley y debería poder dar respuesta a esa pregunta. Es su oficio. Así que lo que va a pasar es que se le va a dar la vuelta a la tortilla, o el mitjó, com vulgueu. Se le da la vuelta a la tortilla y el intérprete ahora tiene que relacionar la vida eterna con la ley. La vida eterna con la ley. Y el intérprete, este fariseo, responde y Jesús juzga sobre la exactitud de su respuesta y le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley intentará recobrar su posición y la iniciativa, porque para eso es el intérprete de la ley, ¿no? Proponiendo una segunda pregunta trampa, podríamos decir. De alguna manera había quedado desairado y puesto en entredicho su propio oficio, y por tanto, dice el texto que queriendo justificarse a sí mismo, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qui és el meu proïsme? Supongo que sabéis que en tiempos del Antiguo Testamento el prójimo presuponía a alguien cercano, además de ser un hombre libre, un igual y obviamente miembro del pueblo de Israel. Este era el prójimo. Esto puede verse, por ejemplo, en el último de los 10 mandamientos sobre no codiciar a la esposa del prójimo o a sus esclavos. Solo el hombre, por así decirlo, es prójimo. La esposa o el esclavo no son prójimos y el mandamiento se dirige solamente al hombre libre, La pregunta, ¿quién es mi prójimo?, es una pregunta sobre quién es digno de ser considerado o a quién debo amar. Sí, el intérprete puede citar la ley correctamente, pero después no sabe a quién en concreto se refiere. La ley entonces se convierte en un sinsentido y algo vacío de toda posibilidad de ser obedecido, porque no se sabe en quién hay que aplicarla, a quién debo amar, al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Seguramente el intérprete de la ley se propone con esta segunda pregunta teorizar al prójimo, convertirlo en algo abstracto. Y Jesús contesta concretando de manera clara al prójimo a través de este relato tan famoso que hemos leído, la parábola del buen samaritano. El prójimo no se define, según la parábola, desde una sentencia legal. El prójimo no se define desde un concepto de sabiduría. Al prójimo se le percibe en la vida concreta, en las historias de la vida. Y Jesús con ello creo que establece una forma de interpretar la ley distinta de la que tenía el intérprete oficial, digamos, de la escuela farisea. ¿Qué hacían ellos? Interpretaban la vida con la ley, con la doctrina, si queréis. Yo tengo una doctrina, he sido educado en una doctrina, tengo un punto de normas y de leyes, interpreto la vida concreta de cada persona a partir de este esquema doctrinal. ¿Qué hace Jesús? Todo lo contrario. Jesús interpreta la ley con la vida de las personas, con la vida concreta. Al terminar el relato, Jesús invita al intérprete a resolver su pregunta, pero no desde la ley, sino desde la vida misma y concreta. Yo sé que esto es algo que puede parecer muy obvio, pero que hoy todavía hay muchos que intentan interpretar la vida desde la doctrina, sobre todo en las cuestiones morales, obviamente, en las que más. Pero en general tenemos una base doctrinal y desde ahí miramos y juzgamos la vida de la gente. Desde la doctrina a veces se quiere interpretar los problemas concretos de la vida, es decir, interpretar en abstracto las historias personales, en vez de obligarse a la luz de esas historias personales interpretar las doctrinas que hay detrás. Hacerlo desde lo concreto, desde la vida concreta. Porque la pregunta es por el sentido de la vida.
Esta pregunta sobre la vida eterna, en el fondo, es una pregunta sobre el sentido de la vida y de cómo conseguir esa vida, llamémosle como veamos, vida plena, vida eterna, etcétera, etcétera. Pero es siempre para Jesús una pregunta que tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con el otro, con el otro. Y Jesús, como intérprete, muestra un camino. La vida siempre, la vida eterna, la vida plena, siempre, siempre está relacionada con la vida concreta y cotidiana. Siempre. Nunca se puede interpretar en abstracto. Y me gustaría mostraros esto desde un contexto histórico muy concreto, el de la naciente revolución industrial en el siglo XVIII, que fue dejando lleno de heridos los campos al lado del camino de la revolución industrial, donde aparece un personaje, John Wesley, que todos conocemos, el metodismo, ¿verdad?, que fue muy sensible a los prejuicios raciales que se daban en las sociedades esclavistas en las que él vivió. Y me gustaría leer algunas referencias de Wesley a este pasaje concreto, este pasaje que nos ocupa, en concreto al verso final. Dice Wesley: «Vayamos, pues, y hagamos de la misma manera, considerando a cada ser humano como nuestro prójimo, que necesita nuestra ayuda. Permítasenos renunciar al fanatismo y los celos que acotarían nuestros corazones, haciéndonos insensibles al conjunto de la raza humana, para atender solo a un número pequeño cuyos sentimientos y prácticas sean iguales a los nuestros, ya que entonces nuestro amor a ellos sería siempre un amor propio que simplemente reflejamos hacia otros. Con una honrada franqueza de mente, siempre recordemos la fundamental relación entre los humanos y cultivemos este instinto feliz en la constitución original de nuestra naturaleza con que Dios nos ha ligado fuertemente unos con otros, unos a otros». Wesley llega incluso a decir, fijaos, dice, incluso la lectura, la meditación de la palabra y la oración, fijaos, es fuerte, incluso la lectura, la meditación de la palabra y la oración será omitida o por lo menos será pospuesta ante el llamado poderoso del amor, cuando somos llamados para calmar el dolor de nuestro prójimo, sea en el cuerpo o en el alma. Fijaos, incluso la lectura, la meditación de la palabra y la oración será omitida o al menos será pospuesta cuando la necesidad, el amor hacia el otro prima. Una manera de ignorar al prójimo real en la vida, atendiendo entonces al prójimo abstracto de la ley o de la doctrina, es predicar el Evangelio como un discurso independiente de la situación concreta en que vive una persona en su tiempo real, en su contexto cultural, en su contexto histórico. Y si no, que se lo pregunten a Job, ¿no? Todos conocemos la historia de Job, ¿no? Job es de paciente, ¿verdad? Era muy paciente. No sé yo, de paciente, Job no tiene mucho. Pero si recordáis la historia, los amigos de Job, ¿qué hacen? Intentan consolar a Job, ¿no? Esta es la intención, en principio. Es buena, la intención es buena. Pero ¿cómo lo hacen? Mirando la vida de Job desde la doctrina, desde la ley. Ya sabéis que en aquellos tiempos Job pone en cuestión esto, pues no es una novedad de Jesús eso, aunque hay chispas en el Antiguo Testamento, pero la mentalidad de la época en que se escribe el relato de Job, o al menos el segundo relato, que sería donde se añade todos estos discursos de los amigos, es el, al justo le tiene que ir bien, sí o sí, ¿no? Y al injusto, pues le tiene que ir mal. Y si a ti te está yendo mal, Job, ¿qué está pasando? Pues algo tiene que haber. O tú has hecho algo, o bueno, aquella mentalidad de entonces, o algún antepasado tuyo, o algún familiar, ¿vale? Fijaos, su intención es dar consuelo. Pero cuando leemos el libro de Job, yo recomiendo que lo leáis a la luz de esta parábola, ¿qué es lo que provoca estos discursos de los amigos en Job? Ira. Es así. Job no se siente consolado. Y acaba con un enfrentamiento, una batalla campal entre los amigos y Job. ¿Cuándo Job encuentra consuelo? Es curioso, el final de Job a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Además, un trabajo que hice cuando estaba en la facultad se titulaba Suspensión ética, dejar en suspenso todo juicio moral para poder llegar a la persona y al consuelo.
Pero fijaos que solo Job encuentra consuelo cuando Dios lo toma de la mano, ¿os acordáis? Que lo lleva a dar ese viaje. Ya eso es impensable. O sea, que un individuo se encuentre con Dios directamente en aquella época, porque hay que pasar por las mediaciones, lo que le dicen todos los amigos, desde la ley, desde la doctrina. Bueno, Job, escogido de la mano de Dios, es llevado a dar este paseo, donde le dice, pero en el fondo, ¿qué está pasando? Porque Dios no le da la razón a Job, tampoco le da la razón a los amigos. No entra, queda en suspenso el juicio. Simplemente lo toma de la mano, se le hace presente. Y eso es lo que trae el consuelo, el hacerse presente, el estar ahí sin juicios, sin medir la vida con nuestros esquemas doctrinales y todas estas cosas, ¿verdad? Y yo os invito a que leáis el relato de Job desde esta perspectiva. Veréis también lo interesante que es, cómo va reaccionando Job. Job cada vez se enciende más con los amigos porque, claro, tú lo estás pasando mal y quieren medir tu vida desde doctrinas que, bueno, lo que hace Jesús en la parábola es precisamente todo lo contrario. Es decir, es la vida concreta, la que nos dirá si una doctrina se sostiene o no se sostiene. Porque a veces las doctrinas hay que cambiarlas, ¿no? En la medida que vamos teniendo mejor comprensión de la realidad. Y lo que Jesús propone es eso. No puedes amar, no puedes consolar, no puedes acercarte a un prójimo real concreto desde la doctrina o desde la ley. Tienes que hacerlo desde la vida misma. Suponer que es uno y el mismo mal en todos los casos es un error fatal. Y a veces funcionamos así. Para todos, el mismo remedio, una aspirina, venga, para todo el mundo, y todos los males curados. Quien mira la vida de las personas desde la ley o desde la doctrina, usan siempre una única medicina, sea cual sea la causa o los males de la persona. Y no distinguir las situaciones es perder el horizonte del Evangelio y es perder de vista este amar al prójimo al que nos invita Jesús. También es verdad que hace falta sensibilidad. Para amar hace falta sensibilidad. Jesús veía a personas concretas, con necesidades concretas. Y a quien más se acercaba a Jesús a los que quizás lo estaban pasando peor, ¿no? Pero eran reales, concretos. No era el ser humano en abstracto, ni mucho menos. El hermano de John Wesley, de Juan Wesley, Carlos, también sabéis que era el que hacía los himnos y todas estas cosas, también expresó su experiencia a través de himnos y poesías y muestra también la misma sensibilidad que su hermano, pero desde otra perspectiva, la perspectiva del caído, del que fue asaltado, del que fue herido y el que fue abandonado. Y en un poema se pone en el lugar del que espera auxilio y dice: mi miseria explicará cuál es el caso. El que ha caído en manos de ladrones. Salí puro de las manos de Dios, mas ahora me encuentro en las crueles manos del pecado del mundo y del infierno. Pero veo la vida surgir en la muerte. El buen samaritano ya está cerca. Viene del cielo a la tierra. Insisto en que si tenéis, ahora que estamos en verano y hay más tiempo, hagáis este ejercicio de leer la parábola del buen samaritano a la luz de la experiencia de Job, o a la inversa, leer Job a la luz de la parábola. Y lo que descubriréis es que el prójimo es esa persona concreta que tienes ahí delante, que está viviendo una situación concreta y que nunca llegarás a él, nunca podrás decir amo, nunca podrás aportar consuelo si estás viéndolo, si lo estás mirando con los ojos de la doctrina, si lo estás mirando con los ojos de la ley. Y eso no quiere decir que la doctrina no pueda ser buena, ¿no? Pero si no revisamos desde la vida de las personas las doctrinas que sostenemos, mal vamos. Es la vida concreta, es la relación de proximidad que se establece con aquella persona que está necesitada, con aquel alguien concreto, no con un ser humano en general y abstracto. El hacerse prójimo es también una decisión libre. Es una decisión libre, voluntaria y responsable. Voluntaria y responsable. Se ha hablado tanto del amor al prójimo, ¿verdad?, que quizá ya no sabemos qué quiere decir la palabra. Quizás también hemos perdido la perspectiva de quién es mi prójimo. Hay una palabra actual que no sé si dice exactamente lo mismo,
Pero a mí me llama la atención, porque yo conozco desde hace muchos años a un señor allí en Santa Coloma que trabajó muchos años para el ayuntamiento, que fue el creador de lo de ¿os acordáis del bus de la metadona? Este chico trabajaba siempre con chicos con problemas de drogodependencia, sigue haciéndolo, está jubilado y sigue ahí siempre por la calle, te lo encontrarás. Y él a veces se reúnen en la iglesia para hacer, ellos le llaman asambleas, cada semana se junta con grupos de personas pues, con este tipo de problemas, y ellos siempre se tratan con esta palabra, compañero, compañera. No sé si es exactamente lo mismo, no me atrevería a decir ahora, pero quizás sí le da un sentido más cercano. Compañero y compañera, el que acompañas, con el que eres acompañado o eres acompañado. Hacer caridad no es amar al prójimo. El amor al prójimo es compañerismo, es acompañar en el camino algo. Y uno solo es compañero cuando se establece una relación mutua con una persona concreta, en una situación concreta, en la vida concreta, la que nos toca vivir a cada uno. No una vida ideal, no una vida desde la doctrina, o iba a decir ahora, o desde la sana doctrina, esto que dicen a veces, ¿no? Yo siempre recuerdo a Enrique Capó, lo llegasteis a conocer, que un día soltó así en una predicación, dice, esto de la sana doctrina es un invento del diablo. Y en un sentido sí, porque cuando a veces apelamos a estas cosas, no estamos mirando la realidad con los ojos que deberíamos. Hacer caridad no es amar al prójimo. Solo se es compañero cuando se establece esta relación mutua concreta, en una asociación concreta, no con un ser humano abstracto, donde podemos establecer una relación teórica. ¿Vale? ¿Cómo deberíamos? Por principio esto, y esto pues lo llevo hasta las últimas consecuencias. Hace años, voy a compartir una situación pastoral de hace ya unos cuantos años de una chica en Santa Coloma que fue violada en unos parkings por un señor que probablemente era drogadicto, que estaba, bueno. Y claro, ella, ya os podéis imaginar, ¿no? Cómo estaba y la situación que le tocó vivir. Y yo recuerdo que venía a veces, o iba yo a casa de ella, y siempre era la cuestión, porque ella se planteaba, ¿qué hago ahora? Tengo al niño, no lo tengo porque se quedó embarazada. Y su cuestión era, ¿qué hago? Como si yo pudiera decirle lo que tiene que hacer, ¿no? A veces yo le decía, digo, mira, no sé lo que tienes que hacer. Yo no sé lo que haría en tu situación. Lo único que sé es que hagas lo que hagas, estaremos ahí contigo. Porque desde la doctrina podríamos decir, uy, qué sé yo, los antiabortistas, pues imaginaos, no sé qué, pero entonces perdemos de vista a esa persona concreta que está sufriendo, y que lo que necesita es comprensión, que a lo mejor no necesita una respuesta, porque ¿quién soy yo para decirte qué es lo correcto, qué es lo que tienes que hacer? Lo que sí sé es que quiero estar a tu lado. Decidas lo que decidas. Todos tenemos derecho a equivocarnos en esta vida, ¿eh? Es así, de simple. Bueno, me gustaría verlo desde esa perspectiva, ¿no? Esta es la perspectiva, entiendo yo, concreta, de dejar a un lado esas doctrinas, esas ideas para ver la situación concreta de la persona, para poder ser compañeros, si os sirve la palabra, compañeras de la persona. Alejémonos de estas relaciones distantes que establecemos desde la doctrina. Jesús le dice al intérprete, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? Es más, no solo le dice qué está escrito en la ley, le dice algo mucho más importante para nosotros. Creo, al menos para nuestra iglesia. Esta, San Pau, Santa Coloma, algo mucho más importante que qué está escrito. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Porque, bueno, ya sabemos que lo escrito está, y bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? Se suele decir. ¿Cómo lees? Yo lo traduciría, para terminar, con una posibilidad que nos ofrece, quizá la lengua original del texto. ¿De quién te vas a hacer prójimo? ¿De quién te vas a hacer prójimo? ¿Y de qué manera te vas a hacer prójimo de la gente? Yo espero, no sé, me gustaría, estoy seguro de que entendéis y que en vuestra experiencia sabéis que lo importante es la persona y que la doctrina, pues bueno, está ahí, pero cuando toca ser revisada, pues hay que revisarla, porque si ya no cumple su función,
Jesús lo planteó en otra ocasión, y con esto ya sí que cierro, no me quiero enrollar. ¿Recordáis el tema del sábado, no? Un ejemplo clarísimo, ¿no? ¿La ley está hecha para el hombre o el hombre está hecho para la ley? La cuestión es bastante obvia, ¿verdad? Jesús la plantea con el tema del sábado de una manera muy radical, pero ese era el problema. Y ya había antecedentes. El libro de Job pone en cuestión todo eso, ¿eh? El libro de Job es una crítica muy dura a este esquema de las correspondencias. Al justo le tiene que ir bien, pues mire, no. A veces al justo le va fatal y al injusto le va de primera, entre comillas, ya me entendéis, ¿no? Y en esta tradición Jesús se sitúa todavía de una manera mucho más radical y nos invita hoy, creo, a todos. ¿Con qué ojos, de qué manera vamos a mirar al otro? Porque en la manera en que lo miremos hará que seamos prójimos, aunque lo hagamos nuestro prójimo, o lo hagamos un ente abstracto, que, bueno, ya sabéis lo que implica todo eso. Que Dios nos ayude a todos a poder vivir esta manera, poder mirar de esta manera a las personas y saber también relegar el lugar que le corresponde a la doctrina y la ley y al momento que le corresponde. Amén. Gracias.